Vamos ahora a hablar de la siguiente rama importante, de la siguiente rama de la estadística, que es la estadística inferencial. Muchas veces la finalidad de los análisis estadísticos es extraer conclusiones acerca de fenómenos. En todos casos siempre queremos extraer conclusiones acerca de los fenómenos, pero pueden haber situaciones en las que no se puede registrar la totalidad de ocurrencias o todas las características de un fenómeno. Puede ser el caso entonces de que por limitación de recursos, que en la teoría podríamos no tener limitaciones, pero en la práctica siempre vamos a tener los recursos limitados, tanto recursos monetarios, de tiempo, logísticos, de personal, etcétera. Siempre vamos a tener ciertas limitaciones. En los casos, y esas limitaciones van a verse reflejadas directamente sobre el número de observaciones que podemos tomar sobre un fenómeno o el número de características que podemos o variables que podemos recoger sobre un cierto fenómeno. En esos casos, entonces, hacemos uso de lo que es la estadística inferencial. Puede ser también otro caso en el cual podríamos querer tener una idea de cómo se va a desarrollar un fenómeno en el futuro teniendo registros de su comportamiento en el pasado. Obviamente no vamos a tener registros de cómo se comporta ningún fenómeno en el futuro porque no ha sucedido. Pero si tenemos algún histórico y hacemos uso de ciertas técnicas adecuadas de inferencia estadística, pues podríamos dar respuesta a esa pregunta, no con toda certeza, pero partiendo de algún nivel de error, diciendo que, bueno, si tuviéramos algún nivel de confianza, podríamos entonces nosotros asegurar que ese fenómeno se pudiera comportar de esta manera, aún sin tener la certeza de cómo se vaya a comportar en el futuro. Y luego, bueno, podríamos incluso hasta medir si tuvimos cierta razón en esas estimaciones. Vamos a ver este ejemplo bastante ilustrativo. Supongamos que tenemos una realidad, en este caso tenemos un fenómeno representado en esta pintura. Y vemos que ese fenómeno es bastante complejo, porque si observan bien a la derecha, observamos dos barcos, o tres barcos, o incluso hasta cuatro, es lo suficientemente compleja como para dudar incluso. Y a la izquierda, pues vemos un acueducto, ¿sí? Supongamos entonces que tenemos ese fenómeno que es bastante complejo. Imaginemos entonces que la restricción que tenemos, la restricción en la práctica que tenemos no va a ser monetaria, sino que digamos que queremos representar esa realidad, queremos saber qué es lo que hay en ese cuadro, pero solamente tomando una sección de esa foto. Una solución, por ejemplo, podría ser tomar esta parte. Imaginé, en este caso, pues solamente vemos una parte de esa realidad que ya vimos que era bien compleja, y en este caso solamente vemos un acueducto. Obviamente esto reflejará una parte de esa realidad, pero no es la mejor manera, no representaría todo lo que vimos que se encuentra en esa realidad. Otra solución podría ser también que tomemos una sección de la derecha. Imaginemos que ambas selecciones son del mismo tamaño. No es el caso, pero imaginemos que ambos son del mismo tamaño. Acá, si viéramos solamente esta imagen, veríamos que hay dos barcos y nos perderíamos de la otra parte de la realidad que sabemos que existe, sabemos que además hay otra parte más compleja que eso. La estadística inferencial precisamente va a brindar métodos para que, si se fijan de esta manera, podríamos seleccionar una muestra, podríamos tener una sección de esa fotografía. Fíjense que en este caso, si tomamos una sección horizontal, podemos ver tanto los barcos como podemos ver los acueductos sin necesariamente tener toda la fotografía, ¿sí? Y de esa manera pues podemos representar mejor esa realidad. La estadística inferencial entonces nos va a permitir que al momento de que no tengamos los recursos disponibles para, en este caso de la fotografía, tener acceso a toda la fotografía, podamos, por ejemplo, tener acceso a una sección mucho más pequeña, pero que nos brinde la información necesaria para estudiar completamente el fenómeno y entender lo que sucede en la fotografía completa. Esta sería obviamente una mejor manera, en el caso de esto, pues porque, bueno, vemos a la izquierda que también se ve el acueducto y vemos a la derecha que se ven los barcos, y
puede ser incluso que la fotografía sea del mismo tamaño, puede ser incluso que utilicemos los mismos recursos, solamente que en este caso, pues vamos a cumplir de una mejor manera de esa finalidad que es estudiar todo el panorama. Vamos a ver algunos ejemplos bastante sencillos a los cuales la estadística inferencial le daría respuesta. Si queremos conocer la estructura promedio de los habitantes de Europa, obviamente no puede, de manera teórica podríamos medir a una persona, sí, podríamos medir a una, a dos, a muchas personas. Todas las personas que hay en un continente es bastante difícil y los recursos obviamente deberían ser bastante elevados, ¿sí? Entonces, si quisiéramos conocer la estatura promedio, pues seguramente tendríamos que tomar una muestra y hacer uso de técnicas de muestreo, que es precisamente eso, inferencia estadística, para poder conocer o hacer inferencias acerca de esa población de todas las personas, de todos los habitantes en Europa. Si quisiéramos conocer la estatura promedio de los jugadores de baloncesto en un equipo profesional, sería mucho más fácil. Obviamente, podríamos medir la estatura de 10 personas, 11 personas. Sería mucho más sencillo. Pero incluso así, si pensamos un poco mejor este problema, un equipo de baloncesto profesional, la gran mayoría de los jugadores van a tener más o menos las mismas estaturas, ¿sí? Porque sabemos por experiencia que los jugadores de baloncesto generalmente tienen una estatura elevada y muchas veces, no todas, fíjense que estas no son las particularidades de cada uno, pueden haber jugadores que no sean de estatura tan elevada, pero el promedio, ¿sí? La generalización de ese fenómeno es que todos tengan aproximadamente la misma estatura. Entonces, muy probablemente, seleccionando unos pocos jugadores, podríamos conocer al menos con, con un cierto nivel de error, pero aproximadamente cuál es la estatura promedio de esos jugadores de ese equipo profesional. Si quisiéramos conocer el número de leucocitos por litro de sangre que tiene una persona de 18 años de edad, eso es precisamente lo que se busca al momento de hacer lo que son los exámenes de sangre, los perfiles, el perfil 20, la, todo esto. Obviamente no podríamos extraer toda la sangre de una persona para saber más o menos cómo están sus valores de sangre, sino que solamente tomamos una muestra. Y esa muestra la tomamos más o menos en las mismas condiciones. Por eso es que incluso al momento de hacer este tipo de estudios, eh, se necesita que la persona esté en ayunas, etcétera, que se cumplan más o menos las mismas condiciones, ¿sí? Y sobre esas condiciones, pues, si se toma una muestra bajo esas mismas condiciones, pues podemos decir cómo se comportaría en una situación general. Si queremos conocer el número de personas que tienen intención de votar en unas elecciones políticas dadas, obviamente esta pregunta le interesaría a cualquiera de los partidos que estén en esas elecciones y obviamente no van a tener los recursos para preguntarle a todas las personas que van a estar en esas elecciones políticas. E incluso si tuvieran los recursos para hacerlo, pues precisamente al momento de preguntarle a todas las personas es precisamente el momento de la elección, lo cual no tiene mucho sentido, dejaría de ser relevante. Entonces, en esos casos también utilizaríamos la inferencia estadística. Si quisiéramos conocer si una vacuna dada es efectiva para tratar las complicaciones relacionadas con la COVID-19, pues también obviamente no podríamos, primero que no tendríamos las vacunas disponibles para hacerlo con todas las personas y además no podemos, si en el caso de que existiera una vacuna que tuviera efectos secundarios nocivos para la salud, pues no podríamos probarlo con todas las personas porque tendríamos obviamente un gravísimo problema con las personas. Entonces, en esos casos también utilizaríamos métodos de inferencia estadística.